dos de cada 3 personas han comentado lo que estaban viendo en televisión a través de las redes sociales. Esto es tremendamente importante, porque fíjense ustedes lo que puede suponer a nivel de audiencia, y sobre todo en las campañas que se puedan hacer de lanzamiento de programas, el hecho de que una red social te genere ya un estado de opinión determinado que te pueda determinar el éxito o fracaso de tu programa. Tanto es así que Nielsen McKinsey habla de la siguiente métrica, de que por cada incremento del 9% en el volumen de los mensajes en las redes sociales antes del estreno de un programa de televisión, se consigue un 1% más de audiencia. Y con la emisión, la correlación va del 15% para un 1% de audiencia. Esto, explicárselo a la gente de televisión, a los medios, pues bueno, pues es impactante. Lo que pasa es que alguien va a tener que cambiar el chip. Entonces, como yo siempre digo, estas son cosas que se explican 2 veces, la tercera no, o la entiendes o la dejas de entender, pero efectivamente tienes que cambiar el tema. Esto de los comentarios en los social media, encontré una estadística que me van a permitir que se la traslade, que es una estadística referida a Estados Unidos, de la gente, los volúmenes de mensajes que hacían referente a actos concretos. En la entrega de los premios MTV 2011, los comentarios que suscitó el evento, los comentarios suscitados en las redes sociales, ocuparon 3,15 megas de los comentarios. De estas tonterías, me gusta, no me gusta, me va, no me va. Por poner también un detalle, la Super Bowl ocupó en 2011 1,81 megas. 2,36 megas fue la entrega de los American Music Awards, 2,36 megas. Fíjense ustedes de qué cifras estamos hablando, es decir, el volumen que se está generando en toda esta situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, de alguna manera, podemos aplicar nuestro conocimiento de las redes sociales, cruzando información y haciendo inteligencia sobre eso, no cabe duda que le podemos estar aportando a los intervinientes en el sector una información que les sirve por lo menos para saber de qué va. ¿De qué estamos hablando? Pues que al usuario, al televidente, le podemos indicar perfectamente cuáles son los programas que más se ajustan a sus perfiles. De la misma manera, le podemos estar diciendo una información valiosísima al operador de televisión, de decirle, ojo, que te están diciendo directamente que ese tipo de formato o de comentario no gusta en la serie, o incluso en lo que es ficción, poder determinar algunos finales muy específicos en función del que la audiencia dice. Y desde luego algo fundamental para el anunciante, es decir, tus clientes, qué es lo que están viendo, y no complicarse en estar con un papel en blanco para saber dónde planifico o dejo de planificar. Eso es en la línea donde estamos trabajando dentro de Voilà TV, intentando resolver estos problemas y bastantes más, pero esta es un poco la situación. Y acabo simplemente con una experiencia, he querido buscar una experiencia española, y es que en la serie esta del barco de Antena 3 hicieron lo que llamaban Globo Media, preparó lo que llamó los twittersodios. Los twittersodios no eran ni más ni menos, es una idea tremendamente sencilla, pero tremendamente válida, y es de que se trataba de lanzar la serie, había que generar, como en todos los lanzamientos de serie, había que generar una expectativa. Generalmente se suele hacer con teasers en el medio televisivo, que a veces funcionan, a veces no funcionan, pero ellos lo que hicieron fue, a través de Twitter, empezar a generar opinión sobre la dichosa serie. Entonces, no solamente se generó opinión y opinión favorable, sino que después, a lo largo de la emisión de la serie, se hizo intervenir a distintos personajes de la serie que iban interactuando, iban cruzándose mensajes con los distintos televidentes, y entonces se iba generando una sensación de pertenencia. Yo formaba parte de la serie, ¿no? Entonces eso era, de alguna manera, inteligente, de generarse ya una audiencia previa que de otra forma no podría conseguir. Y ya me he olvidado algo que quiero que sí, también trasladarles, es que en la Super Bowl de este año, en la dichosa segunda pantalla, fue lo que centró la atención de los telespectadores. Ojo al dato, como diría García, más del doble de telespectadores haciendo uso del móvil durante la primera parte que durante la segunda.
Había más gente haciendo uso del móvil que realmente viendo el partido en televisión. Cerca de un 40% de los encuestados usó su teléfono móvil durante las pausas publicitarias para debatir sobre los anuncios y obtener más información sobre los productos anunciados. Y un 45% aseguró que pasó 30 minutos o más enganchado al móvil durante el partido. Señores, esto es un tema como para planteárselo y estos son las bases sobre las cuales nosotros estamos trabajando para resolver o aportar soluciones y, en definitiva, que las compañías de medios, las productoras y demás sean competitivas en la línea que antes estaba señalando. Pero esto es nuestro trabajo de investigación todos los días y de aquí quisiera también trasladarle la idea de que en Consortium Group, en Nodel Consortium Group, trabajamos de esta forma, es muy transversalmente, con perfiles muy variados, pero sabemos muy bien, no vamos en un vuelo sin visibilidad, sabemos perfectamente lo que queremos resolver y cómo lo queremos resolver. Es posible, si acaso continuamos más en esa línea. Muy bien, muchas gracias, Pío. Yo creo que está claro, la televisión interactiva inteligente es un buen ejemplo que va a ocurrir en otros muchos sectores. En definitiva, el usuario interactúa con aquello que ve, con aquello que escribe, con aquello que se relaciona, con... Ese es el cambio de modelo. De ahí que se genera conocimiento continuamente, que se alimenta y se retroalimenta y que va haciendo las cosas cada vez mejores si somos capaces de capturar y de entender que eso es así y que deberá ser así y verlo en un sentido positivo. Ahora le voy a dar, antes de pasar al coloquio, vamos a robar 10 minutos al café para tener un coloquio, pero me gustaría darle un rebote muy rápido a Juan Zafra y otro a Rafa Laoz. A Juan le quiero preguntar por la pedagogía de divulgación de todo este movimiento, de estos conceptos. Él lo sabe bien, porque viene de un mundo donde han tenido que explicar lo que significaba el Plan Avanza. Yo también lo sé porque he pasado las penurias de explicar por qué la antipiratería y qué nos jugamos. Y esas pedagogías en la red no son nada fáciles. En un lado porque hay mucha gente joven, moderna, que atiende poco a razones. En otro lado porque hay muchos convencionales que tienen una resistencia brutal al cambio. Y hay un choque de culturas y creo que la pedagogía es fundamental en todo este proceso. Y a Rafa, para que se la vaya preparando, que nos dé un par de ejemplos de bioinspiración, de fenómenos de la naturaleza, de comportamientos, de fenómenos naturales que marcan o deberían marcar las reglas de la modelización matemática del entendimiento de nuestros problemas. Adelante. Gracias. Bueno, pues a mí me parece que este es el tema, ¿no? Antes hablaba de la generosidad. Llevo unos cuantos años dedicado a la evangelización. Creo que esta gestión del cambio requiere que algunos que hemos asumido y conceptualizado la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos sociales, pues hagamos esa labor de evangelización y ayudemos a que otros afronten el cambio y gestionen ese cambio. Porque en la medida en que el resto de organizaciones y ciudadanos, empresas, instituciones públicas y privadas se incorporen a ese cambio, el conjunto se enriquecerá por este concepto de sociedad en red en el que vivimos. Tiene mucho de generosidad y mucho de persistencia. Comentaba Pío ahora que uno lo cuenta una vez, dos, tres, no. Sí, y casi te cojo el caso del mundo de la televisión, absolutamente en cambio y necesitado de cambios, de adaptación. Pero creo que mencionabas el dato de que el NTV Awards lo habían visto a través de la red 3,5 millones. No, que ocupaban, los mensajes ocupaban los megas. megas. Bueno, pues voy a otro caso por no cogerte tu ejemplo. Todavía estamos discutiendo sobre si los debates electorales en la red sí o no. Ese debate se termina cuando en televisión lo ven 11 millones de personas. Entonces esta necesidad de impulsar el uso de la red que favorecería la participación y desde luego nos enriquecería,
pues se termina. Se termina para aquellos que viven en el entorno tradicional o convencional, y por tanto quienes creemos que la red y las posibilidades que da la red de participación y de colaboración y por tanto de enriquecimiento global, tenemos que seguir insistiendo en esto. Tenemos que seguir insistiendo, voy a salirme un poco del ámbito, pero para hacer referencia a la transparencia, tenemos que seguir insistiendo en que el que los poderes públicos participen abiertamente en los debates es importante porque los ciudadanos lo exigen y además lo recompensan. Y que si además se utiliza la red, que es interactiva y participativa y por tanto se permite esa colaboración de la ciudadanía, también redundará en beneficio desde luego de los dirigentes y del conjunto de la sociedad. Eso cuesta mucho. Trasladar estos mensajes exige mucha persistencia y además trastoca todos los modelos de relación establecidos. Por citar un caso concreto y también una experiencia vivida, la incorporación de Yammer, esta fórmula de Twitter o esta variable de Twitter en las organizaciones empresariales. Yo lo intenté para transformar una organización muy tradicional del mundo de la televisión, precisamente tratar de que mediante el uso de Yammer, que contesta, en el que los usuarios contestan a la pregunta ¿en qué estás trabajando?, pues sirviera para que el conjunto de los trabajadores, de los partícipes en el proyecto, pudieran compartir en qué estaban trabajando y se generaran ideas. No hubo manera, no lo conseguí. Se alegaron razones de seguridad, de confidencialidad, no hubo forma. Se trataba de una empresa familiar, imaginaos lo que eso supone de gestión, de impulso del cambio, no hubo manera. La empresa en ese ámbito audiovisual está al borde del concurso de acreedores, está en el preconcurso de acreedores. En otros casos, y creo que esto sí lo puedo citar con nombres y apellidos, que es Everis, lo han introducido el Yammer. Creo que andan ya por los 3.000 usuarios de Yammer dentro de la organización. Bueno, esto está generando unos cambios de relación entre los colaboradores, los socios, los gerentes, enormes, porque ha conducido a la transversalidad de la organización, en la que todo el mundo está intercambiando o aportando conocimiento a los proyectos. Se están preguntando cuáles son las consecuencias de ese cambio. Bueno, pues hay que seguir haciendo pedagogía. Vivimos en un mundo absolutamente inestable, incierto, líquido, como dice Bauman, y tenemos que ir haciéndolo. Eso exige mucha pedagogía, mucho conocimiento compartido, mucha transparencia. Vale, muchas gracias. Rafael. Sí, pues a mí, por ejemplo, una cosa que estoy diciendo y que me ayuda a encontrar los ejemplos, que suelen ser los que pongo además a mis alumnos, en cursos o en máster, ¿no? Es decir, hay un hecho que tengo dos agentes, empresa, cliente, y hay una interacción, ¿no? Entonces, los métodos inspirados no solamente nos van a servir para convertir la información en conocimiento, sino para esa interacción, ¿no? Un ejemplo clásico, que a veces muy bonito, es el tema de las hormigas, ¿no? Las hormigas, cuando salen del nido en busca de recursos, alimento, etcétera, van dejando una sustancia llamada feromonas, y esas feromonas les sirven para comunicarse entre ellas, y una de las cosas que hacen es que encuentran la ruta más corta para llegar a ese recurso, ¿de acuerdo? Al final de todo el proceso, pues lo que tenemos es una especie de guía CAMSA de rutas que no se ven, y estas rutas son dinámicas porque a medida que va pasando el tiempo y el recurso se agota, esas feromonas se van evaporando y surgen nuevos caminos, ¿no? Es una especie de autovías adaptativas o que van cambiando con el tiempo. Bueno, pues a partir de ahí, hace años, un italiano, Marco Dorigo, sugirió un sistema que se utiliza actualmente en todo este tipo de empresas telealgo, que entregan algo a domicilio, Telechino, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o Telepizza, por ejemplo, también,
¿no? Y entonces, ¿cuál es el problema? Imagínense que de repente pues hay una final Madrid-Barcelona de fútbol, todo el mundo llama a Telepisa, o bueno, Telesino, Telepaella, lo que sea, ¿no? Y entonces hay 15 peticiones, ¿no? Entonces el operario, que está en su momento en la oficina que le corresponde a ese barrio, introduce al ordenador las 15 direcciones, ¿no? Y un algoritmo basado en la inteligencia de las hormigas sería capaz de encontrar en apenas unos minutos cuál es la ruta más corta para el reparto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa que supone para esa empresa una ventaja adaptativa. Hace años hubo en Barcelona unos estudiantes de informática muy avispados que hicieron un software de este tipo y se lo vendieron luego a Repsol. Fundaron una empresa, una pequeña spin-off, y se le vendieron a Repsol, ¿no? Y entonces, pues Repsol, cuando distribuye los camiones cisterna combustible por las gasolineras de Barcelona, acorta, pero de manera significativa, los tiempos de entrega. Por tanto, repito, esto es un algoritmo, las hormigas no nos piden subida de salario, no protestan, no tienen copyright ni patentes, ellas siguen a su mundo. Y tenemos un sistema biológico que está interaccionando entre los clientes y la empresa. ¿Y la empresa qué beneficio saca? Pues en la publicidad, obviamente, es que acorta significativamente la entrega, porque busca la ruta más corta, ¿de acuerdo? El sistema bioinspirado nos garantiza que si no es la mejor ruta más corta, será una de las óptimas, ¿no? O de las cuasi óptimas. Y otro ejemplo también de interacción entre cliente y servicio, que a mí me gusta mucho, es en Madrid. En Madrid, cuando vas con el coche a un parking, lo primero que hace el parking es que hay una cámara que reconoce tu matrícula. Entonces, una vez que reconoce la matrícula, en unos décimas de segundo te sale ya el ticket, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué se hace? Bueno, se hace por dos cosas. Una, por lo visto, es porque si yo como cliente me voy de copas aquí por La Rioja y se me olvida, pierdo el ticket, entonces, bueno, yo digo que he llegado a una cierta... Digo la matrícula de mi vehículo y automáticamente aparece registrada la hora, por tanto ya sé en cuánto me tienen que tarifar por el tiempo que he estado. Y el otro motivo es porque prácticamente en tiempo real esa matrícula llega a la policía, obviamente, y se ve si el vehículo ha sido un robo, o es un grupo terrorista, o lo que sea. ¿Qué es lo que está funcionando detrás? Una red de neuronas artificiales. Es decir, la cámara web es una especie de retina artificial que coge la imagen de mi matrícula, aunque esté distorsionada, y un sistema de neuronas artificiales es capaz de reconocer esos dígitos y luego a partir de ahí envía la información a una base de datos, etcétera. Por eso hay que decir que esto de los sistemas bioinspirados, siempre que se habla en un contexto como este, pensamos en las películas de Terminator o una especie de robot o el fin del mundo o en ciencia ficción. No es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Si hacemos un estudio de mercado, que yo lo hice hace años para una spin-off que está siempre en proyecto de la universidad, hay 300 empresas ya pequeñitas en el mundo que hacen algoritmos genéticos. Hay otro tanto de empresas que hacen redes neuronales artificiales. Si hacemos un mapa de esas empresas, principalmente ¿dónde están? Pues en los países anglosajones, Estados Unidos, algo en Canadá y Reino Unido, ¿de acuerdo? Y había una alemana que cotizaba en Hong Kong o no sé, cosa muy rara, ¿de acuerdo? Entonces, siempre los países europeos vamos un poco a la zaga de Estados Unidos, ¿no? Nos cuesta incorporar estas técnicas, pensamos que no tiene nada que ver. Ahora bien, si tú un empresario, una empresa, un consorcio le dices que va a ganar tiempo en las entregas o que va a ahorrar dinero y que además son tecnologías, repito, que cualquier país que tenga una tecnología media aceptable como el nuestro es capaz de implementar, yo creo que hay una gran oportunidad ahí de negocio de mercado y que no hay que tenerle miedo, no es ciencia ficción, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que más o menos podemos tener claro que el comportamiento colectivo puede y deviene en inteligente precisamente porque lo es, porque es colectivo, y eso lo vamos a tratar luego a lo largo de la jornada. El comportamiento de los colectivos en colectivo puede inspirar muchas maneras de entender lo que se debe hacer. Bien, vamos a dar paso a un coloquio en la sala, si hay alguna pregunta. Adelante. Anoche comentábamos que había pocas mujeres en la cena y hoy sigue habiendo pocas mujeres. ¿Cuál creéis que puede ser el papel relevante de la mujer en la era del conocimiento? Muy mal, ¿eh? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Luego, si alguien se quiere añadir. Bueno, yo creo que eso tiene dos derivadas. Una, ¿por qué hay pocas mujeres en este campo? Y segundo, ¿cuál es el papel que deberían tener? Empiezo por este último
porque yo creo que en esto, como en todos los órdenes de la sociedad, la mujer tiene que tener un papel muy importante, al mismo nivel del hombre, por supuesto, y no tiene por qué no ser así. ¿Por qué hay pocas mujeres en este mundo, en el mundo de las tecnologías, de los sistemas? Yo creo que hasta ahora ha sido un mundo muy fundamentado en la técnica y en la tecnología y muy poco humanista. Yo lo digo también desde mi experiencia. Yo presido una compañía, lo he dicho antes, que se llama T-Systems. Tenemos 5.000 personas en España del sector de los sistemas, de las TICs. Y bueno, la inmensa mayoría son hombres. Y es un mundo donde es difícil encontrar gente con pensamiento y orientación humanista. Y por lo tanto creo que las mujeres, que son bastante más humanistas que los hombres, pues encuentran dificultades para desarrollarse en un mundo donde la interactuación constante es con una pantalla, en fin, son con números. No es fácil, pero a medida que se vaya desarrollando la sociedad del conocimiento, que transforma la tecnología en algo mucho más abierto, mucho más completo, yo creo que el papel de la mujer será clara y rotundamente mucho más importante del que hasta ahora tiene. Sí, yo quisiera. Una de las aficiones que yo tengo secretas es escribir la biografía de un gran científico que este año es el año 2012, sus 100 años, Alan Turing, ¿no? Alan Turing fue un británico que contribuyó a desarrollar la inteligencia artificial, el primer ordenador, a hacer lo que se llama la máquina de Turing, y predijo cuando no había ordenadores que los ordenadores se iban a colgar, lo que pasa a muchos sistemas, incluido Linux también, ¿no? Entonces, debo decir a favor de las mujeres dos cosas. El que no haya muchas mujeres en este ambiente, yo creo que es que somos muy feos todos los que estamos y entonces pues no les interesa y se van con futbolistas o gente que esté en mejor forma. Y dicho esto, debo decir a favor que las primeras personas que programan los ordenadores en los años 50 son mujeres. Es decir, está demostrado que la mujer programa mejor un ordenador que un hombre. En los años 40-50, programar un ENIAC o un Colossus o un EXAC, etcétera, es realmente difícil. Muchas de estas máquinas no existen sistemas operativos como Linux o los Mac o Windows. Las primeras máquinas se hacen ensamblando cables, ¿de acuerdo? Tienes que conocer el hardware a fondo y es muy bonito si nos metemos en Google, ver fotografías y ver, hay unas señoras que muchas tienen ya 90 años, algunas viven, y ver todas con los cablecicos allí metiéndolos por allá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, repito, es muy curioso que las primeras personas que programan son mujeres, ¿no? Porque tienen una especial habilidad y paciencia, probablemente e intuición, ¿no? Para programar aquellas máquinas. Y además, cualquiera que quiera saber lo difícil que es, yo les reto, pone en Google ENIAC Simulator, ¿no? Y hay un programa gratis hecho por un estudiante alemán que uno se lo descarga e intenta sumar 2 números con eso, ¿no? Hacer un programa que sume 2 números, ¿no? O cualquier tontería de estas y verás que te estás horas hasta que logras hacerlo. Y ellas lo logran antes que nosotros.